Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live do Instituto Buenas Vida para noches, Todos, aqui pelo bienvenidos canal do a una YouTube. live E esta é a del live Instituto Vida número para Todos por el canal 200. de YouTube. Y ese es el live número 200. Gostei. Estamos aqui em Cesareia de Me gustó muy Filipe, bien. na nossa Estamos aquí live en número Cesarea de 200. Filipo, Mais de en 4 nuestra live anos número aqui, lives 200, praticamente todas as más de quintas-feiras, 4 años sendo fiéis à aquí, palavra siendo profética. live los jueves, Maravilhoso. siendo fieles Estamos a aqui la num palabra ambiente profética. com Maravilloso. Estamos aquí 190 en un ambiente cooperadores con que 190 vieram aqui para cooperadores aproveitar que esse momento vinieron e para ter aprovechar comunhão. este Então, essa momento y live tener é comunión. muito Entonces marcante. es un live E eu muy queria marcante. ver se os Yo cooperadores quería ver estão si algunos cooperadores energizados. están Vou puxar o grito de energizados guerra. para aquí hacer un grito de guerra. ¿Vamos? Segue a igreja marcha no mesmo ritmo, pois é governada pelo Espírito. Amén, muy Ótimo, bien, está están energizado. energizados. Buenas noches, Boa hermano noite, irmão Pedro. Pedro. Quer introduzir os ¿Quiere nossos hacer la convidados introducción nesse de momento nuestros maravilhoso invitados de en este hoje? momento? Buenas noches, quería primero en esta noche estamos decir que estamos en un lugar llamado Cesarea de Filipo. Esse lugar fica em Itu, 63 quilômetros pela Este lugar rodovia Castelo Branco, está en Itu, da capital de São Paulo. 60, Nós estamos em lugar maravilhoso, 63 como kilómetros Cesareia de Filipe da Bíblia, por la calle, por la autopista e aqui Castelo o Branco, clima é de montanha e pela primeira vez de la capital desde San Pablo. conseguimos trazer esse grande número de cooperadores num momento tão especial em Un que lugar nós estamos todos maravilloso como Cesarea de pensando Filipo a de la mesma Biblia, coisa, nós temos o mesmo amor e nós lejos de una temos a polución, mesma y alma aquí e el também o clima es de mesmo montaña, sentimento. Em outras palavras, o Senhor está produzindo y por primera a vez partir, do no- momento em que nosotros o pudimos Senhor traer iniciou em esta gran 2017, cantidad de cooperadores en un essa momento nova tan fase, especial e en nós que todos pegamos um momento nosotros tão bom, estamos pensando lo mismo, porque aqui não há tenemos un mismo disputa, amor não há competição. Aqui y há tenemos una um misma amor, alma y que un mismo sentimiento. traz um En otras ambiente tão palabras, gostoso, el Señor de está tanta alegria, produciendo de a tanta partir del paz. momento E foi que nesse el momento Señor que o Senhor nos inició en trouxe para que a 2017 igreja de São Paulo esta tinha nueva essa etapa oportunidade. y llegamos a un momento Eu tan havia bueno esquecido desse lugar. que aquí Esse no lugar hay realmente é maravilhoso, disputa. parece um resort, Lo que el né? Señor E comenzó en eu 2017, acho que esta nueva chegou o etapa momento, já que os está en un cooperadores, momento tan bueno nós, que toda aquí vez que nós no hay nos competencia. nos encontramos em Aquí momentos de muito está el trabalho, amor momentos espirituais, muitas reuniões, que muitas trae reuniões, né? un, Sempre que trae un ambiente visando tocar a obra do tan Senhor alegre, con adiante, tanta porque nosso paz, y encargo fue en ese é momento que se para nos que o hizo Senhor recordar possa que la iglesia en San apressar, Pablo tiene né, esta propiedad. o que falta fazer Yo ainda, me había seguindo a palavra olvidado de este lugar. profética, né? Isso Este tem lugar realmente realmente es acelerado maravilloso, esse parece un processo hotel. nesses anos todos, mas eu acho que o Senhor nos reservou esse momento Y yo para creo que llegó el proporcionar-nos momento momento também de que los descontração. cooperadores, Além de trabalho, nós vamos ter 4 reuniões a partir de amanhã, de muito trabalho cada vez que nos espiritual. encontramos, No entanto, nos vamos aproveitar esse encontramos lugar el, juntamente com el nossos momento de mucho trabajo, cooperadores, momentos também espirituales, momentos de mucha E comunión, tão difícil nós estamos juntos, siempre nós podemos como, jogar con el bola objetivo de juntos, atraer, podemos fazer llevar trilha adelante la obra del juntos, Señor, porque nuestro podemos encargo de até traer al Señor onde de a regreso visão não es serve, apresurar já chutar na lo que canela do falta hacer outro, y seguir la palabra mas tudo num profética. ambiente Esto maravilhoso. E essa noite vai ser a ha primeira vez com acelerado os el cooperadores proceso en juntos, todos estos años. alguns Y vão yo creo um que por el Señor outro, mas nos tudo isso reservó faz este parte, momento para de nós proporcionarnos pensarmos a un mesma momento coisa, termos o descontracturado que mesmo además de amor. Eu trabajo, acho que nosotros nós, vamos a nós tener 4 chegamos a reuniones outro a partir de nível, mañana de mucho trabajo espiritual. de Sin embargo, edificação, vamos a de aprovechar este amor lugar entre junto con los nós. Então, cooperadores maravilhoso. Eu y aproveito también aqui, colportores. eu já pedi para alguma câmera Y fazer uma tan difíciles panorâmica es que estemos aqui. juntos, podemos jugar al Hoje fútbol nós pegou juntos, esse lugar, esse podemos salir a auditório hacer caminadas maravilhoso, juntos. que foi Hoy construído hicimos una previa, ainda em unos ya se jugaron al 2098, fútbol, né? pero Então todo en un realmente esse ambiente auditório maravilloso. Y esta maravilhoso noche va a e ser la vai ser primera noche que utilizado van a agora de dormir uma todos maneira juntos. muito boa, Uno va a escuchar el ronquido del para otro y avanço todo da obra eso do es Senhor. parte
de que todos pensamos la misma cosa, tenemos el mismo amor, y yo creo que estamos en otro nivel de edificación, de amor entre nosotros. Entonces, esto es algo maravilloso. Y yo ya pedí para algunas cámaras hacer una panorámica aquí. Este lugar, este auditorio maravilloso que fue construido en 98, inauguramos en el año 98 este auditorio maravilloso y está siendo usado ahora de una manera muy buena para el avance de la obra del Señor. Y los invitados de hoy fueron seleccionados aquellos que viajaron con nosotros a Europa. Esta semana que pasó, estuvimos en Portugal inaugurando la segunda etapa del centro de obra en Europa, los alojamientos, y tuvimos comunión el viernes, sábado y domingo, y tuvimos mucha palabra del Señor. Y el segundo fin de semana fuimos a Italia. En día viernes estuvimos en Módena y el domingo terminamos la comunión en Milán. Gracias al Señor, en esa semana el Señor nos bendijo mucho. Europa está avanzando y va a avanzar mucho más todavía, y ahora nosotros estamos enfatizando y dando todo el esfuerzo para fortalecer el CPF de Europa, y ya que Europa está compuesta de diversos países, aunque tengamos una sede en Torres Vedras, Portugal, queremos también llevar este CPF a diversos países, un CPF itinerante. Y por lo tanto, nosotros necesitábamos de transporte de vehículos y no teníamos vehículos. Infelizmente no teníamos. Pero gracias a Dios, cuando nosotros compartimos esta necesidad con los hermanos de Europa, y aún necesitan terminar alguna cosa de centro de obra, los hermanos de Europa se colocaron para atender esta necesidad y sin sobrecargar las regiones de obra aquí de Brasil y de América del Sur. Y las iglesias y algunos hermanos de la iglesia de San Pablo resolvieron ayudar donando una cantidad de dinero que dé para comprar la primera van. Y las iglesias en Europa van a contribuir y vamos a comprar una segunda van y tal vez hasta una tercera van. Entonces hay una necesidad muy grande para esto y queremos fortalecer mucho el trabajo de colportores en Europa. Y nosotros iniciamos otra etapa, que es la etapa de emancipación. Europa va a parar de estar pidiendo a los colportores que vayan de Brasil o de América del Sur. Ellos van a comenzar a buscar los colportores, candidatos de colportores de Europa. Y nosotros ya tenemos, no sé si saben, dos jóvenes de Ucrania haciendo CPF, y estos dos jóvenes ya están influenciando otra joven más que está queriendo venir para hacer el CPF, y también es muy posible en Rumania o en el este europeo traigamos más jóvenes para hacer CPF. Y también tenemos, gracias al Señor, tenemos en Portugal, tenemos la región de Faro, que hay candidatos para ir al CPF, también en Valencia, en España. ¿Eso qué quiere decir? Que está en la hora que nosotros comencemos a creer que de la propia Europa pueden salir muchos CPVistas y se tornen colportores. Es el momento de la emancipación de Europa. Europa va a comenzar como persona grande, como adulto, porque Europa tiene la palabra profética, sigue de cerca la palabra, tiene las mismas herramientas y el Señor los va a bendecir mucho. Muy bien, entonces yo quiero presentarlo aquí. De mi lado izquierdo está Grimaldi, que vino de Portugal, uno de los responsables por Europa. César Antonelli, de San Carlos, pero es responsable y cuida de Europa también. A mi lado derecho está Balmón, que fue en este viaje. Mauricio, que nos acompañó y que es nuestro coordenador en modelo en todo lugar. Y Amir, que siempre nos está dando peso en nuestra comitiva. Entonces, voy a pasar la palabra para que cada uno de ellos se presente un poco.
¿Estás? Mi nombre es Glimar, estuve hace 14 años en la iglesia. Começar 2018, né? 2018, com a primeira conferência, né? Ahora estamos aquí Relacionada desde 2013. à compra do nosso terreno e nosso centro de obra. Irmão Pedro teve em Lisboa e ali En os estos irmãos da años, Europa el já Señor, estavam com esse segmento específicamente en deles estos dos reunidos últimos com nós años, e foi la dada a verdad, iniciando un palavra poco el e 2018, aconteceu fue la aquilo primera que acontece às conferencia vezes, né? O Espírito já estava a pairar, o Pai já tinha um relacionada a la direcionamento compra de nela, nuestro terreno en el talvez centro se de fosse obra. El hermano Pedro por parte estuvo do en Lisboa. Espírito, né? Los hermanos de Então o Europa Espírito veio e estaban encontrou também recientemente, um tuvimos un ambiente, né? ambiente. Receptivo à palavra profética e a partir daí as coisas foram Sucedió aquello que sucedió en acontecendo Génesis. El e sendo Espíritu ya se estaba executadas. moviendo. Padre ya Então tenía un deseo, un anhelo y tivemos faltaba solo la um ambiente, ejecución a por primeira parte del etapa, um Espíritu. ambiente físico, que já El tivemos as Espíritu conferências vino duas vezes, y encontró también e un agora com ambiente o receptivo a alojamento, la né? palabra Podemos agora profética. receber Y a também partir de ahí las os cosas trabalhadores da última hora. fueron sucediendo, Aleluia, né? siendo E ejecutadas. nesses 2 anos, irmãos, com a Tuvimos un intensidade, a ambiente, una primera etapa, un velocidade, né, ambiente do físico. Espírito Ya tuvimos la em conferencia empenhar 2 veces. pessoas e em Y fazer ahora con los aquilo que alojamientos, ahora Deus podemos quer, que é recibir ganhar también essa a terra nuestros para Ele, trabajadores de la última hora. trazer o Senhor de Aleluya. volta. Então a Europa está nesse En estos mesmo 2 pensar. años, con esta Amém? intensidad Nesse y velocidad mesmo del sentimento. Espíritu, Também nesse en mesmo ganar ambiente las de amor, personas, en né? E hacer também aqui aquello que el Señor unidos quiere, neste que es propósito. ganar esa tierra Então para Él, graças ao Senhor que essa traer al Señor de conferência regreso. veio Entonces agora, Europa né? está en ese Selar mismo pensamiento, todo esse falar, né, com a en ese presença mismo de sentimiento, todo o también en continente ese mismo maciça, né? Ali ambiente o de ambiente amor, ficou pequeno, né? también Tivemos que fazer unidos en uma este arrumação, propósito. né, Gracias al ao Señor porque estilo esta Josué, conferencia ahora né? vino Que Deus abençoe a Josué. sellar Eu vi a live, todo este né? hablar Bem apertados e na con la próxima já presencia teremos de que todo el avançar continente mais ainda. macizo. El ambiente estuvo Tivemos un em poco todas as pequeño. reuniões Ahí hicimos algunos visitantes, arreglos. gente do continente, Que Dios gente bendiga a de outros Josmar. países, Está em escuchando todas aquí as el live, reuniões. algo Então bien já é um sinal apretados, pero en claro, la irmãos, que o próxima Senhor quer ya tendremos que de avanzar aún vez más. emancipar e Tuvimos fazer en com que a todas obra las reuniones aconteça mais rápido visitantes, na Europa. personas del Amém? continente, personas de otros países, en todas las reuniones. Quando a gente Entonces se es un señal aproxima da claro, palavra hermanos. profética, as coisas acontecem. Quiere realmente E quando o irmão emanciparnos de una vez Pedro, y né, hacer em con que la obra 2018, suceda más talvez a rápido en primeira Europa. Amén. conferência do irmão Pedro, De no hecho, continente europeu, cuando nosotros nos acercamos de la palabra profética, ali las cosas suceden. teve uma luz muito Cuando el hermano importante, Pedro en el era um 2018, relacionamento la que verdad nós fue en la primera tivemos como conferencia del hermano latinos Pedro sobre en a el continente importância de europeo, ¿no? Israel com o Brasil e o caminho de Portugal. Ahí hubo Então una ele abriu luz esse muy caminho e falou: importante que era realmente Portugal é una um caminho relación para que Dios estaba entrar na Europa. mostrando sobre la A ponta importancia entra ali, então de vamos Israel con fechar o lugar. Brasil, el Mas camino de naquele momento Portugal. Le abrió ese camino y nós dijo, que realmente estávamos Portugal es un não crendo camino muito, para mas nós entrar en pensávamos Europa. no espaço físico. Es la Mas o punta, que Deus entra fez nesse y ahí vamos período, a encontrar un lugar, pero depois en que ese essa palavra momento profética aún foi nosotros transformando as estábamos nossas vidas, no fomos creyendo mucho, solo entendendo pensamos como un espacio entendendo físico, a pero lo que palavra Dios profética e hizo en este aplicando. periodo, E aí, quando después de esa recebemos palabra ainda mais profética, fue intenso, transformando entendemos nuestras a vidas, fuimos importância da entendiendo também da obra la palabra profética y através da aplicando. literatura, né? Y Espalhar cuando para outros recibimos una cristãos, ayuda porque antes más era como intensa, ahí fosse. entendimos Ah, la na Europa importancia de la não é obra possível a gente a ir para través de la cima, né? literatura As pessoas são para fechadas, como distribuirla que en el vão continente abordar? completo, Então porque tinha toda teníamos uma ese concepto, ¿no? luta, En Europa mas no es era a luta posible também distribuir nossa, libros, né? ¿no? Na Las nossa personas son muy cabeça, não as cerradas, ¿cómo pessoas. las vamos a Então quando abordar? mudou, Había a toda una palavra falou lucha, pero assim, era una lucha en teve a nosotros, ¿no? En cooperação nuestra do mundo, cabeza, né? no en las personas. E aí Pero foi cuando esto saindo. cambió, E la aí o palabra Espírito sempre llegó, conta que ele foi hubo la cooperación guiador, del hombre, ¿no? confiou, vamos Ahí aí, vamos salimos, fazer a coisa virar. E com isso, percibimos tem que un sido hermano que avançando dia após confió dia, né? y E aí vamos a surgiu confiar, vamos a aquele hacer que la terreno, cosa como você suceda. surgiu Con na eso hemos construção avanzado día a día desse y primeiro surgió en aquel terreno, la compra del auditório solar. terreno, surgió la Já fizemos a primeira construcción de conferência, este mas o primer importante bloque, nuestro principal era auditorio ter auxiliar. lugar, Ya uma hicimos una acomodação primera adequada conferencia, pero para lo comportar principal era tener esse un lugar apenas. para Isso foi essa acomodar inauguração com adecuadamente los muita luta, né? colportores y Todo mundo CPVistas. trabalhando, graças ao Y Senhor, así fue a esta gente tinha inauguración con expectativa mucha nesse lucha, todo lugar el mundo de trabajando, gracias receber, al Señor. era Teníamos una projeto expectativa en 50 este pessoas. lugar de O ano passado, o recibir. irmão Pedro falou, não, Era el vocês proyecto pensem 50 pequeno. personas, ¿no? El año pasado, Pusemos em hermano Pedro cima, nos dijo, pusemos no, no em piensen cima e embaixo, pequeño, já dobrou para podemos 100 colocarlo pessoas. arriba, E nessa abajo, conferência que ya dobló a passou, 100 nós já personas. En recebemos esta conferencia que pasó, 95 nosotros ya irmãos recibimos hospedados no centro de obra. 95 hermanos hospedados en el Maravilha! centro de obra. Mas a obra em ¡Qué si é parada maravilla! se não tiver
Pero la obra en sí no es nada si no tenemos a las personas. Ahí el hermano nos llama a responsabilidad, la emancipación. Nosotros que estamos en Europa, en el continente, tiene más de 50 países, muchas lenguas diferentes. ¿Cómo alcanzar a toda Europa? As pessoas que vivem na Europa, né? O cidadão europeu. Então ele despertou. Vocês precisam ter CEAP de cidadãos europeus. Solo Então con nós las vamos personas que sair, vamos viven en dar para Europa, con todos los os ciudadanos agricultores, europeos, todos nos os despertó. CEAPistas, Ustedes as necesitan equipes tener envolvidas, un CP despertado à emancipação. Chegou a con nossa ciudadanos hora, europeos. a Nosotros palavra vamos a chegou, salir y el a encargo para reação. todos los Tem lugares, colportores, mas o principal que tem pessoas. Então, quando tem todos as los pessoas, irmão, CPvistas y as todas coisas las vão acontecer. iglesias Né? involucradas, Esse es foi o despertar la primeiro movimento emancipación. de Llegó despertar para a nuestra gente hora. avançar, La para a palabra gente llegó, avançar tenemos rápido, reacción, né? tenemos el E lugar, aí, pero el a principal es que comunhão, tiene graças ao Senhor, personas. também agora Cuando hay contribuiu personas, hermanos, las cosas para suceden. seguir. Né? Então, Este esse fue el primer foi o sentimiento, início, el né? despertar para nosotros Muito bacana, avanzar rápidamente. detalhe da Europa, né? Y ahí realmente tendremos un vehículo también para proseguir. Este fue el inicio y fue algo muy importante, un detalle en Europa, ¿no? Amén. En el año 2009 fue a Europa y de allá para acá ya estuve yendo todos los años, excepto el año pasado. Y ya regresé este año nuevamente en esta comitiva por medio del hermano Pedro. Y yo vi otra Europa. Pude ver de un año, 2 años para acá, el cambio que hubo, la dinámica, el avance, los colportores, los CPvistas, haciendo la diferencia y realmente fue algo muy importante. Nosotros aquí también tenemos parte en eso, sea con nuestras ofrendas, como inversionistas del reino, nuestra participación también con esa presencia física, nuestras em cada comunhão, né, em cada reunião que nós tivemos lá, presença. Fue muy lindo ver Interessante isso, nós estamos acostumados a ver isso aqui. Não estamos muito acostumados a ver isso lá na en Europa. cada comunión, en cada reunión que tuvimos, la presencia de visitantes. Né? Então, realmente foi muito importante isso. Muy interesante, ¿cierto? Estamos acostumbrados a ver esto aquí, estamos muy acostumbrados, pero no de Europa. Esta vez en todas las reuniones vimos invitados pasando adelante. Entonces, realmente fue muy importante esto. Con esto quiero animar a otros hermanos a que viajen también, a que salgan un poco de su ciudad, que salgan un poco de su región, así como también yo fui invitado y comencé a ir y no paré más. Yo quiero continuar yendo, participando de esta obra. Quiero animar a otros hermanos a que participen también, a que participen con su ofrenda, a que participen también cuando usted pueda estar junto ahí con los hermanos, para que usted pueda ver con sus ojos. Muchas veces, cierto, lo que el ojo no ve, el corazón no siente, pero cuando estamos de cerca, viendo que las cosas están sucediendo en otro país, no solo en otro país, en otro continente, ¿no? También tuvimos la oportunidad cuando fuimos a Ucrania, ¿no? En aquel viaje, una aventura, algo así preocupante, entrar en un país con guerra, y entramos allá con el Expolibro, con la banda del Expolibro, oramos con las personas, predicamos el Evangelio. Hermanos, ¿quién iba a imaginar que 2 jóvenes de Ucrania estarían haciendo CP en Portugal ahora? Los hijos de Sergei, que fue la persona que manejó. Cuando entramos allá eran jóvenes y adolescentes, ahora están en Europa haciendo el CP. Es fruto de una inversión que fue hecha. Eso es muy importante. Esta conferencia, quien realmente siguió esta conferencia, vio la alegría. Por eso es que la palabra profética fue dispensada de una manera viva, con mucha alegría, porque fueron frutos que fueron presentados. No es solo hacer una obra en Europa, no es solo levantar un centro de obra, pero vimos ahí colportores alegres, CPvistas alegres, familias alegres. Juntando las 3 reuniones, solamente en la parte de Lisboa estuvimos 150 personas. ¿Cierto? Con invitados, hermanos, fue un espectáculo. Aquello que el Espíritu está haciendo, nosotros contemplamos con nuestros ojos.
el cambio de aquello que la palabra profética está haciendo. Aquí en Europa, tanto en Portugal como en Lisboa, tanto en Portugal como en Italia, la alegría de los hermanos a cada comunión era hasta difícil para la comunión. Yosman ahí colocó la sesión de las 8, de las 10, de las 12, 14. El hermano Pedro dijo, ¿y ahora? 16, 18. Tenemos que parar un poco, ¿no? Tuvimos sesión hasta las 22 horas. El hermano Pedro se acostumbró a tanta sesión. Al final ya no había más sesiones de comunión. Y él hizo una al final para poder honrar, ¿no?, a los hermanos que estaban ahí acompañando. Nos quedamos ahí hasta el final del lunes o el domingo anoche, por alrededor de unas 23 horas teniendo comunión. Pero la parte espiritual, cultural, la parte humana, desasidas para esos continentes, viendo lo que el Señor está haciendo en cada país y sabiendo que nosotros tenemos participación, no es solo no es solo ser socio del Evangelio, un inversionista del reino y ofrendar, sino es el resultado son personas. El salón, César mencionó, el local de hospedaje ya se quedó pequeño. Ahí tendremos que ajustarlo, ampliarlo en la parte de abajo. El salón donde será el centro de convivencia. Ese salón no será suficiente para hacer la conferencia el año que viene. El hermano Pedro ya miró el salón principal, nos dijo, aparte de ampliar un poco, tenemos que anticiparnos ya y construir rápido. Que realmente se volvió ahí un centro de obra. Y ahí, hermano, usted viendo los colportores saliendo. Los colportores saliendo y ahora con este compromiso de Europa y el compromiso de todas las iglesias de la tierra, emanciparse en el aspecto espiritual, la parte financiera, las cosas sucederán aún más. Ahí nuevamente tendremos la conferencia, primero será en España, después en Portugal. En un año veremos que muchas cosas sucederán, porque ahora con 3 vans, hermano Pedro aún nos animó a los colportores que tengan buenos carros para que puedan salir. Los colportores puedan también generar líderes, tener equipos saliendo. Es el deseo de tener un equipo fijo en Alemania, otro en España, otro equipo fijo en Italia. Es algo, hermanos, de gran impacto cuando usted ve aquello que la palabra profética ha hecho. No hay habilidad humana. Usted va ahí entre los cooperadores. Una armonía, una alegría. Tanto en las reuniones como en las comuniones informales. Una unidad, una complicidad entre los cooperadores. Los hermanos solo quieren estar juntos, solo quieren acompañar. Los hermanos quieren seguir, estar juntos. Ay, ni nosotros a veces no entendemos esto. Pero cuando nosotros participamos, viendo que la palabra profética está realmente haciendo algo en toda la tierra,
en Europa no está siendo diferente. Todo de manera nueva, un nuevo ciclo, una nueva Europa, nuevos cooperadores. Não tem mais velho continente, tem novo continente, irmão. Realmente o ambiente, quando você cai num ambiente como aquele ali, você vê aqueles jovens servindo o Senhor, irmãos, viajando pelos países, encarando idiomas até que eles não conhecem. E outra coisa, Sirviendo en Europa, todos vivos, llenos de alegría, llenos de sentimiento, y ahora entrando en la fase de consolidación, no solo multiplicar, sino también multiplicar. Las cosas están realmente sucediendo y aún sucederán aún más de aquí en adelante, de una manera que nosotros no logramos dimensionar. Vamos a seguir orando por Europa, por todo lo que el Señor va a estar haciendo. Tenemos una meta de generar 100 CPVistas. Ahí 50 salen, 50 se quedan, ayudando también a los países a consolidar familias. Señor Jesús. Amén. Es una honra estar aquí en este live tan especial junto a los cooperadores. También participar de este viaje, haber participado de este viaje a Europa. Sentimiento en relación a eso, hermanos. En el tiempo que servimos con el hermano Dong, había una característica. Cuando él llegaba a un lugar, cambiaba todo. Usted no entendía realmente el hecho de la presencia del apóstol. Cambia totalmente. Y yo nuevamente lo vi muchas veces suceder y esta vez no fue diferente. Cuando nosotros llegamos allá a la primera reunión, era una reunión para hablar nuevamente de las necesidades, de terminar la construcción, las necesidades de enviar más CPVistas del Brasil, etcétera. Hermanos, en una comunión muy sencilla, una comunión rápida, el hermano Pedro mostró la importancia de la emancipación de Europa. Hermanos, esto sucedió durante el día que nosotros estábamos allá. No es que va a suceder, ya sucedió. No tenemos ya un viejo continente, tenemos un nuevo continente, hermanos. Realmente un ambiente, cuando usted cae en un ambiente como ese, usted ve a aquellos jóvenes sirviendo al Señor, viajando por otros países, encarando idiomas, hasta idiomas que ellos no conocen. Y otra cosa, nosotros nos despertamos, tenemos 2 ucranianos aquí haciendo CPEP, hermanos. Ellos hablan inglés y hablan ucraniano y hablan también ruso. Oh, Señor Jesús. Hermanos, es algo tremendo. Fueron sucediendo cosas, llegaron 2 jóvenes, vi 2 jóvenes. Vi 2 jóvenes y dije, hermano Pedro, nosotros querían conocer. Yo estaba escuchando, no escuché muy bien. Quería saludarlo, quería conocerlo. Después fuimos a descubrir que eran 2 jóvenes que se volvieron locos cuando los encontraron los colportores y dijeron, queremos servir al Señor. Ellos fueron allá para conocer, porque quieren ser colportores. Hermanos, alabado sea el Señor. Realmente la situación de Europa es muy buena, hermanos. El Señor ha bendecido mucho. Seguramente sabemos que es porque el Señor, los hermanos están acompañando de cerca la palabra profética, escuchando cada reunión, cada live, participando. Y claro, el Espíritu fue dirigiendo de tal manera que el hermano fue mostrando la importancia del CPEP, visitar esos países. Muy difícil traer a todo el mundo para Portugal. El CPEP también debe visitar a las iglesias para salir junto con los hermanos a predicar el Evangelio, hacer el BNB, casa de adolescentes. Alabado sea el Señor. Nosotros realmente vemos la obra del Espíritu siendo hecha en Europa. Yo me olvidé de mostrar a los que nos están acompañando que cada cooperador recibió aquí una gorra. Cesárea de Filipo. A mí no me gusta usar gorras en las reuniones, pero quiero mostrar que el sol aquí durante el día es muy caliente y los cooperadores, muchos ya no tienen pelo, entonces dimos para que ellos tengan para protegerse un techo solar para proteger nuestra cabeza. Y mañana estaba marcada un juego del siglo. Yo iba a dar un pase para que Amir haga un gol, pero demoró mucho. La cirugía de él no sucedió todavía, pero él promete que va a ser la última vez sin la cirugía.
Entonces yo compré una pelota de la Champions League para este juego del siglo, pero yo no traje porque no va a suceder con él. Pero mañana va a haber este partido de fútbol. Vamos a convocar a 60 personas de 60 años para hacer un juego para hacer un partido sin grandes tensiones. 20 minutos, 10 minutos, y de ahí se cambian 10 minutos para que nadie salga aquí golpeado. Y después vamos a entregar a los de 50, de 30 y 40 para que ellos jueguen al fútbol. Y mañana nosotros tendremos estos momentos maravillosos. Pero, volviendo a la palabra, quiero decir lo siguiente a ustedes. Que en Europa, el Señor nos dio el sentimiento, el comienzo del día viernes, el Señor nos dio un sentimiento de porque ahí estaban muchos invitados nuevos, por primera vez que estaban ahí en una reunión de iglesia, y el Espíritu me dio un sentimiento de hablar para que ellos entiendan que nosotros no estamos ahí para promover nuestra religión, no estamos para promover nuestra obra, un grupo cristiano más, no estamos para eso. Queríamos mostrarles a ellos que la gran dificultad de los cristianos es entender que Dios no quiere meramente cambiar nuestro comportamiento. Dios quiere transformarnos con su vida y para su vida. O mejor dicho, Dios quiere gobernar al hombre a través de su vida y gobernar la tierra por medio del hombre y su vida. Esta es una tremenda diferencia de quién consigue realmente acompañar lo que Dios está haciendo en la tierra hoy y aquel que no está entendiendo y aún quiere buscar por su elocuencia y capacidad intentar hacer una obra para Dios. Hermanos, gracias a Dios, nosotros estamos con un grupo que finalmente esta ficha cayó, que entendieron. No estamos haciendo fuerza para hacer una obra para agradar a Dios, de tener un grupo de personas que se comportan de una manera santa y justa para agradar a Dios. No, no estamos preocupados con eso. Dios quiere mostrarnos que la única manera de que el hombre agrade a Dios es comiendo del árbol de la vida. Y después, en el comienzo de Génesis capítulo 1, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios creó en el capítulo 2, en Génesis 2:7, creó a través del soplo de Dios. El espíritu del hombre fue formado por el soplo del Dios eterno, y así cada uno obtuvo un alma, el hombre se tornó un alma viviente. Entonces se ve que el hombre fue hecho exactamente para recibir a Dios. El hombre no tiene no tenemos otra cosa que recibir a Dios y dejar que Dios viva en nosotros y dejar que Dios nos gobierne y que Dios gobierne a través de nosotros. Eso quedó solo claro a través de la manera que Dios creó al hombre. En el capítulo 3 solamente que pasó una tragedia. ¿Cuál fue la tragedia? Eva fue engañada por la serpiente que intentó. Eva, el mal que ella hizo fue conversar o discutir o argumentar con la serpiente y quiere mostrarle que ella estaba equivocada, que Dios no dijo que de todo árbol del jardín no se podía comer, sino que Dios dijo que solo del árbol del conocimiento del bien y mal no se debe comer, porque el día que se comiere de ese moriría. Entonces le dio la chance para que la serpiente entre y la engañe, ofreciéndole entonces justamente aquello que al hombre le parece deseable, es decir, que más deseo tiene, que es discernir lo que está bien y lo que está mal, así como Dios. El hombre sería como Dios, conocedor del bien y del mal. Entonces el hombre no necesitaría más de Dios. Pero Satanás no dijo al hombre de que el hombre comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal tendría la capacidad de discernir groseramente lo que es bien y mal, sino
sino que Satanás nos dijo que el hombre no tiene la capacidad de hacer el bien que el hombre quiere hacer y que termina haciendo el mal que el hombre no quiere hacer. Eso está en Romanos capítulo 7. Muy bien, esta es la historia de la humanidad. Entonces nosotros, a través del libro de Gálatas, estamos volviendo, estamos siendo llevados de regreso a, Pablo está llevando a los Gálatas al árbol de la vida, y es la vida lo que va a resolver. Porque los judaizantes quieren llevarlos de regreso a los Gálatas para volver a practicar la ley. Esto es a través de su carne, de su capacidad en cumplir la ley para ser justificado por la ley y agradar a Dios. Y Pablo dejó muy claro, tanto en el libro de Gálatas como Romanos 4, que ningún hombre es justificado por la ley, porque si alguien quiere practicar la ley y ser justificado por la ley, tiene que practicar toda la ley. No, sin embargo, nadie puede practicar toda la ley. Entonces, maldito es aquel que no practica todas las cosas escritas en el libro de la ley. Entonces, todo hombre cayó debajo de esa maldición. Solamente, hermanos, nosotros tenemos el libre albedrío cuando el Señor fuimos emancipados, cuando llegó la vida de Cristo. A través de la cruz, Él hizo morir nuestro viejo hombre, crucificó nuestro viejo hombre con Él, y con esa unión con la muerte de Cristo, también nos introdujo en la comunión con la resurrección de Cristo. Entonces morimos al pecado, morimos a la ley para vivir en novedad de vida, en resurrección. Solo que ese hecho realmente sucedió por la fe. En el momento que creemos en Jesús, eso sucedió de hecho. Sin embargo, para que ese hecho sea realidad en mi vida, en aquel instante y en cada instante, es necesario que yo ande en el Espíritu. Esa es la gran luz que yo creo que la mayoría de los cristianos no tienen. Entonces necesitamos llevar esa luz para a más personas, para que muchos puedan liberarse de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la ley, de lo correcto, equivocado, de lo querer hacer cosas para Dios a través de su propia capacidad, y confiar en la vida que está, la realidad de la vida que está en andar en el Espíritu. Por lo tanto, hermanos, nosotros, yo quería, antes de entrar aún, al final yo quiero llegar en Filipenses capítulo 2. Queremos llegar a eso. Pero antes, yo quiero mostrarles a ustedes que en este capítulo 6, versículo 16 de Gálatas, dice 5:16, dice: andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero, versículo 18, si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. ¿Qué Pablo quiere decir? Ustedes, el hombre que creyó en Jesús, él tiene dos opciones para vivir y andar. Una opción es andar en la carne. Otra opción es andar en el Espíritu. ¿Y cuál es el secreto de andar en el Espíritu o andar en la carne? El secreto vimos en Romanos capítulo 8. El secreto está en la mente. Nuestra mente es la gran llave que nos lleva a andar en la carne o nos lleva a andar en el Espíritu. No hay tercer lugar. O andamos en la carne o andamos en el Espíritu. Entonces, es muy importante colocar nuestra mente en el Espíritu. No colocar nuestra mente en la carne. Si coloca la mente en la carne, eso va a resultar en muerte. Su resultado es muerte. Pero si usted coloca la mente en el Espíritu, el resultado es vida y paz, porque usted se está alimentando del árbol de la vida. Muy bien. Entonces, andar en la carne, colocar la mente en la carne, andar en la carne. Ustedes saben, yo no tuve tiempo de desenvolver en Milán
porque gasté mucho tiempo para mostrar a los hermanos sobre el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y yo quería hablar un poco sobre los peligros de las pasiones y de las concupiscencias. Yo tenía registrado varios versículos y no pude leer allá porque el tiempo se terminó. Voy a aprovechar este live para desenvolver un poco esto. Entonces, aquí dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne tiene un arma muy eficaz para atraer al hombre y dominar al hombre. Ese arma se llama concupiscencia y pasiones. Pasiones y concupiscencia. Y si usted intenta entender qué son las pasiones y concupiscencias, usted va a ver que son todas las cosas, todas las armadillas para que usted lleve a la obra de la carne. Yo clasifiqué en 4 categorías las cosas de la carne. Y son las pasiones y concupiscencia, son armas que Satanás tiene para llevarnos a una de estas 4 categorías o a las 4. Entonces es una arma muy eficiente. Entonces, cuando nosotros solo pensamos en pasión y concupiscencia, pensamos siempre en la fornicación, la inmoralidad, en la prostitución y aún que son los puntos, tal vez no voy a caer en eso, que usted dice, no voy a caer en eso. Pero, hermanos, ellos están en las 4 categorías de esto. Primera categoría es la cuestión de prostitución, inmoralidad, pecados contra el cuerpo. Y la segunda categoría ya es en la cuestión de la idolatría. En italiano, es magia, que es hechicería. Entonces, ahí ya entra en la cuestión de la pureza de su corazón en relación a Dios. Hermanos, yo no adoro ídolos. Yo no hago hechicería. No es eso. Dios requiere de usted un corazón como el de Abraham. Usted, el día que usted encontró al Señor, usted encontró al Dios Todopoderoso, que creó todas las cosas. Y nada más usted pide para sí. ¿Sabe eso? Eso es importante. Nosotros no pedimos nada más para mí, para nosotros. Eso es importante. Nosotros solo queremos un día, el día que encontramos a ese Dios verdadero, nosotros solo queremos ser fieles a Él y adorarlo y servirlo. Nada pedimos para nosotros. No necesita ni pedir salud, ni pedir dinero, ni va en la familia. No, Él nos va a dar. Él sabe lo que hace. Entonces, ese corazón. Entonces, las pasiones y concupiscencia llegan a este nivel y sacan a usted, y usted ve que la gran parte de las personas hoy que están en los grupos cristianos buscan esos grupos por prosperidad, por negocio, para ganar dinero, o para algún cura, salud, tienen problemas de salud, o para tener un buen matrimonio, una buena familia, y siempre buscando algo para sí mismo. No es que usted no necesita de una buena salud, de una buena familia, que no necesite de sustento. No, pero el día que usted encuentra ese Dios que creó todas las cosas, hermanos, y entrega su vida, ¿será que Él no les va a dar eso? ¿Sabe? Nuestro corazón tiene que estar puro. Entonces en la iglesia nosotros no pedimos nada, nada para nosotros. Nosotros solo queremos servir al Señor. Donde el Señor nos coloque, estamos contentos. No es como Satanás, mi lugar no es acá, yo necesito más. No, yo no, solo ser fieles al Señor. Y el tercer lugar es la cosa del alma. Esas cosas del alma son peligrosas, que crean enemistades entre nosotros, discordias. Este es el punto a donde yo quiero llevar. Entonces dice aquí así, quiero mostrarle a ustedes esto. Vamos a leer algunos versículos. Segunda de Timoteo 2:22, saben de memoria. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Ese corazón puro, yo me refiero a ese corazón puro. Necesitamos tener ese corazón puro. No le quede pidiendo al Señor, yo merezco estar en un cargo superior, yo merezco estar en aquel... No, no pida eso, un corazón puro.
Voy a saltear algo, si no vamos a demorar mucho. A ver, Tito. Tito 3:3. Tito 3:3. ¿Qué dice? Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces, estas pasiones, que son armas de la carne, no son meramente para caer en fornicación, en impurezas, sino que usted cae también en malicia, envidia, aborrecible y aborreciéndonos unos a otros. Entonces eso entra en el área del alma. Podemos leer un versículo más. Primera de Pedro 1:14. Yo no conseguí leer en Italia esto. 1:14. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos. Es un molde, una manera. No conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces estas pasiones nos van conformando a un comportamiento carnal. ¿Y qué es ese comportamiento carnal? Segunda de Pedro 2:10. Segunda de Pedro 2:10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío. Usted puede creer que las pasiones de la carne terminan llevando a usted a tener problemas con el gobierno. Ustedes están viendo que las pasiones no son meramente las impurezas de la carne, no son solamente la prostitución, sino que también trata con el alma. Hacen con que usted tenga problemas con la autoridad del Señor. Aquellos que tuvieron problemas en nuestro medio, todas las personas tuvieron problemas con las autoridades en relación al gobierno. Ahí viene la secuencia. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ella delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Parece una cosa que no tiene nada que ver, pero usted ve que lleva al hombre a la rebelión y a la rebelión. Y esto es muy serio en la iglesia. Segunda de Pedro 2:18 dice, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Esto quiere decir que estas pasiones llevan. Pedro está hablando aquí sobre los falsos maestros. Estos falsos maestros, por dejarse llevar por estas pasiones, que aparentemente eran solo cosas de la carne, de la impureza de la carne, llevan esta rebelión también y engañan a los otros y llevando a otros a esta situación de libertinaje. Y también aquí, capítulo 3 de Segunda de Pedro, versículos 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores
andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿A dónde quiero llegar? Quiero mostrarle a ustedes que aparentemente las pasiones y concupiscencias parecen referirse a las cosas de la sensualidad, de la lascivia, de la impureza, de la carne, pero en verdad es un todo, es que trata con las 4 categorías. Y cuando usted cae en una categoría, acaba yendo hacia las otras. No sé si entienden. Es como que cuando usted tiene problema con el gobierno, acaba cayendo en libertinaje. Termina entrando en devastación y usted se libra de una vez de todas las cosas. Cae muy bajo. Entonces, estas personas que terminan siendo llevados y alcanzados por estas pasiones de la carne, terminan burlándose después de la palabra del Señor y terminan siendo escarnecedores. Y se tornarán escarnecedores burladores andando según sus propias concupiscencias. Ese ítem aquí, yo no dé tiempo que hablar, allá estoy hablando aquí en el live. Hermanos, no piense que andar en la carne es solo ese negocio de caer en prostitución, en inmoralidad. No, hacer una cosa más noble. De pronto usted está viendo cosas que los otros no ven. Y usted termina burlándose y escarneciendo sobre la palabra, sobre la venida del Señor, hablando contra. ¿Dónde está la promesa de la venida del Señor? Usted no caiga en esa. ¿Y cómo no caer en eso? Nosotros necesitamos rigurosamente andar en el Espíritu. Y andar en el Espíritu, hermano, es colocar la mente en el Espíritu. ¿Y cómo colocar la mente en el Espíritu? Inmersión. El Señor nos dio un método celestial, que es Deuteronomio 6. Y hoy, hermanos, sin nosotros saberlo, el Señor nos dio la inmersión en la palabra. Sin saber eso, fuimos a verificar después de Deuteronomio 6 y encaja totalmente. Entonces, hermanos, necesitamos llenar nuestra mente de la palabra y inculcar en nuestro corazón la palabra. Entonces tenemos inmersión en la palabra, tenemos grito de guerra, tenemos transcripción, dormir con Dios, despertar con Dios. Todo eso nos está ayudando a colocar y andar y vivir en el Espíritu. Andar y vivir en el Espíritu. Ese andar en el Espíritu, vamos allá a Gálatas. Voy a decir una sola vez, entonces los hermanos pues ya hablan. Gálatas 5, versículo 16. Digo, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Este andar en el Espíritu es peripateo. Eso quiere decir que tenemos que hacer todas las cosas en el Espíritu. Cuando era más joven, tengo que hacer. Yo pensaba cuando era joven, que cuando yo entre en el baño, no es para andar en el baño en el Espíritu. Entonces, ese concepto, ¿se acuerdan? Que era así, ¿no es cierto, Amir? Entonces, hermanos, nosotros necesitamos hacer todo en el Espíritu. Hacer todo en el Espíritu. Una vez le pregunté a un hermano, antes nosotros leíamos el periódico Árbol de la Vida. ¿Nosotros debemos leer el periódico Árbol de la Vida en el Espíritu o no? Claro, leemos en el Espíritu. ¿Leemos leer el periódico secular en el Espíritu? No, ahí no. Hermanos, todo lo que hacemos tenemos que hacer en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu. Ahí voy a llegar, hermanos, en lo que el Señor está haciendo en nosotros. Es eso, a través de años de inmersión, años de grito de guerra. Estamos acá gracias al Señor. Hasta Amer hace transcripción. Andrea hace transcripción. Hermanos, ya estamos viviendo en ese medio y el Señor está consiguiendo con este andar en el Espíritu, otro andar en el Espíritu. Ese andar en el Espíritu está en el versículo 25. 24, yo voy a enfatizar lo que leí en el versículo 16. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Ese vivir en el Espíritu es diferente del vivir en el Espíritu del versículo 16. Este vivir en el Espíritu es estoiqueo. Y estoiqueo es un vivir en el Espíritu andando colectivamente como en una marcha, en el mismo ritmo, la misma dirección. Eso nos muestra que lo que Dios quiere a partir de cada uno, siendo gobernado por el Espíritu, encabezado por el Espíritu y en su vivir cotidiano, Dios en verdad no quiere obtener cristianos individuales, espirituales y maravillosos. Dios quiere obtener un resultado colectivo. Dios quiere una iglesia donde donde Él realmente obedezca la voz de su mando. Una iglesia que marcha en su ritmo, en su dirección. Eso, no hay mejor cosa que eso, explicar eso a través del rayo láser. El rayo láser, yo hablé, el rayo láser. Yo creo que el rayo láser espiritual, creo que el Señor está obteniendo eso entre nosotros acá. Lo que el rayo láser tiene en especial, diferente de estos focos, esta luz aquí, toda esa luz, son emisiones de fotones. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta luz y del rayo láser? Rayo láser, toda la luz, todos los fotones, ¿están qué? Todos esos fotones son del mismo color. Todos los fotones están en la misma frecuencia, en la misma longitud de ondas. Aquí no tenemos ninguno diferente de otro. Cuando andamos en el Espíritu, hermanos, por la palabra que sale de la boca de Dios, está haciendo con que todos nosotros emitamos nuestros fotones de la misma longitud de onda. Y la misma longitud de ondas es ¿para qué? Porque si no hubiera el mismo cumplimiento de ondas, no habrá el segundo requisito. El mismo cumplimiento de ondas es ¿para qué? Para que todos nosotros entremos en fase y seamos ¿qué? Coherentes. ¿Qué es coherentes en la física? Es que todos nosotros estamos en el mismo ciclo. Una ola electromagnética de luz hace así, sube y baja, sube y baja. Es una ola, una onda. Tenemos la misma longitud de onda y estamos todos juntos. Entonces, cuando uno sube, todos subimos. Cuando uno desciende, todos descendemos. Ahí aumenta la fuerza. ¿Y quién dicta la regla? No soy yo. Quien dicta la regla es el Señor. A través de la palabra, entonces, cuando la palabra viene y da una dirección, todos seguimos esa dirección. Y entonces, cuando todos seguimos el mismo ciclo y todos somos coherentes, ser coherente es como si fuese a empujar la hamaca de un niño. Si usted empuja, cuando la silla sube, antes que llegue al punto más alto, y usted ya empuja, usted estará frenando en vez de ayudar. Usted no está en fase, no está en el ciclo. Usted tiene que estar en el ciclo, tiene que esperar que en el punto más alto y ahí recién empujar y hace que usted entre en fase. Eso aumenta la intensidad. Y el tercer punto del rayo láser es altamente direccional, altamente direccionada. Esa luz, por más, si usted compra una linterna normal, por más que usted haga un haz de luz, usted ve puntos, pero no es igual al rayo láser. El rayo láser solo alcanza un punto. Y entonces usted puede llegar hasta la luna. ¿Por qué? Porque está concentrado en una sola dirección. ¿Y quién da esa dirección? ¿Quién da esa dirección? Es la palabra que nos da la misma dirección, hermanos. Por eso el Señor nos dio, por eso que el Señor nos dio adolescentes. Porque los adolescentes fueron dados para estar en ese ambiente de la vida de la iglesia como una cámara de energización, de energía. Eso está en esa cámara de energía, obteniendo energía y liberando el rayo láser. Y con la energización de ellos, entonces entran los capitanes y también entran los intendentes. Y todos nosotros entramos en esa energización de esa cámara de energización. Y entonces, hermanos, nosotros somos extremadamente útiles en la mano del Señor. No es más esa luz acá. La luz es maravillosa, pero es limitada. Pero el rayo láser
puede ser usado para muchas más cosas. Por eso, hermanos, el Señor hoy está obteniendo eso. Y la mejor explicación de eso para mí es Filipenses capítulo que voy a leer con ustedes, Filipenses capítulo 2, y voy a entregar para que cada uno de ustedes haga y hable sus sentimientos. 2, del 1 al 4. Para mí, este es el rayo láser espiritual. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todo esto es un ambiente, es el ambiente que Dios está creando en nosotros. Nunca vivimos este ambiente tan maravilloso. Este ambiente está produciendo eso. ¿Qué está produciendo? Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Hermanos, eso es el rayo láser. Eso es rayo láser. Cuando la iglesia alcanza este punto, nadie puede obstaculizar más nada. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esta contienda no hacemos nada por ser rival de otro. Hay un servicio que está sirviendo, que se está destacando en el servicio. Él lidera la casa adolescente. Yo voy a ser rival, voy a hacer mi TCI mejor que el otro allá. No, hermano, no haga nada por rivalizar con alguien. No estamos para eso. Estamos aquí para sumar, para hacer la voluntad del Señor. Y nada hagáis por contienda o por vanagloria. Esto quiere decir, no haga nada por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Quien vive en la carne nunca considera al otro superior, siempre considera que yo soy bueno. Yo no soy como ese publicano pecador. Yo ayuno tantas veces, yo doy mi diezmo, no. Pero quien está en el Espíritu considera al otro superior a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, Hechos capítulo 2, 40, 42, 44, aquella situación de desapegarse de bienes materiales, hermanos, es cada uno, no considerar cada uno lo suyo como propio, y cada cual, sino como lo que los otros. Ellos distribuían de acuerdo a la necesidad de cada uno. Cuando llega ese punto, eso es los inversidores del reino, ofrendas. ¿Cómo es? Socios. Socio del Evangelio. Hermanos, las ofrendas van a ser más generosas aún. ¿Por qué? Porque nadie más se apega al dinero. Ay, el Señor, imagínense, el Señor puede usarnos en 3 pies, en 3 tiros que Satanás dio. El primero es el tiro, el de la palabra profética. Y gracias al Señor, el Señor restauró entre nosotros. Segundo tiro que dio Satanás fue, el Señor restauró la función de los miembros del cuerpo de Cristo, sacando entre nosotros la jerarquía, disputa por la posición, que es exactamente lo que estamos leyendo. Y el tercer punto es justamente el desapego al dinero, que el Señor puede usar nuestro dinero para Él. Ese dinero nuestro en realidad es de Él. El Señor puede usar para su obra y el Señor va a avanzar mucho. Para mí, es el secreto del avance para traer al Señor de regreso, que es la realidad del rayo láser espiritual. Bueno, yo ya hablé mucho, entonces ahora ustedes hablen y sus consideraciones. Las notas de este mensaje del 44 al 49 están riquísimas, con detalles sobre el rayo láser. Yo no voy a entrar aquí en esto de hablar, ¿no? Pero el rayo láser es lo que el Señor quiere llegar. Lo que estamos experimentando en esta reunión de líderes, ¿no? Tenemos un corazón puro. Este corazón puro comienza con ver, así como el Señor le mostró a Abraham, ese algo desapegado, pensando en la patria celestial, buscando las cosas de lo alto. Nosotros estamos aquí para eso también, para encontrar buscadores y nosotros también llegar a ese número de buscadores que permitirá que el Señor vuelva. Estamos aquí para eso, hermanos. Yo me siento privilegiado
Es un sentimiento de mucha alegría. Por eso es que tenía que terminar con Filipenses, hermano Pedro, porque el rayo láser nos lleva a ese ambiente de mucha alegría. Hermano, lo que estamos experimentando en cada continente, en seguir esa misma frecuencia, en tener esa misma dirección, en pensar la misma cosa, es que nosotros vamos sencillamente a avanzar mucho más con la obra de Dios aquí en la tierra. Y todo sucederá porque nosotros estamos con este corazón puro. Por eso es que fue muy bueno presentar este ejemplo. Hermano, la epístola de Gálatas es una epístola libertadora. El Señor nos mostró Gálatas para libertarnos de este mundo, también de nuestras cosas, de nuestras pasiones, de nuestras cosas del alma y hasta mismo las cosas espirituales, mucha idolatría ahí. La idolatría tiene el origen en el egoísmo, pero hoy estamos libres de eso. Y estamos como Abraham, simplemente queriendo llegar a la patria celestial. Aleluya. Para eso que el Señor nos libertó. Y en este live, es un live también libertadora. Porque yo creo que a partir de este live, el Señor hará muchas cosas, aún más en nuestro medio. Desapegarnos de las pasiones, de las cosas de la carne, de las obras de la carne y enfocados en aquellos que es del Espíritu. Y este ambiente de amor, de alegría, producerá el regreso del Señor. Eso es lo que estamos experimentando en toda la tierra. Hermanos, solo podemos decir gloria a Dios. Él está logrando Filadelfia en nuestro medio en los días actuales. El live número 200 ya es para estar libres, ¿no? Vamos a avanzar. Andar en el Espíritu en los tiempos finales. Este live es para andar en el Espíritu en los tiempos actuales. Traigamos al Señor de regreso. Es cierto, hermano. Cuando el hermano Pedro mencionó el asunto de la importancia de la creación del hombre, el hombre tenía un propósito que era cooperar con Dios. El hombre dio atención a Satanás, se desvió y quería ese árbol del conocimiento del bien y del mal, que estoy viendo que tú no estás bien. Esa era la confusión que la serpiente quiso colocar en el corazón del hombre. Pero Pablo nos trajo de regreso en Gálatas. Ustedes lo que necesitan es andar en el Espíritu. Ustedes fueron creados de una manera especial, pero con un propósito. ¿Por qué? Porque comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal va a haber una colección de obras aquí, ¿no? Comenzando con la prostitución, cosas del cuerpo. Sí. Y él menciona también este detalle de la idolatría, de la hechicería, de la magia. Está el conflicto de las cosas del espíritu. Y algo muy importante es la cuestión de esta enemistad. Todo eso despertando al hombre a vivir en el lado del conocimiento del bien y del mal. Pablo dice, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Ahí habló del Espíritu y dice, si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese es un hablar estoiqueo, con una línea, con un objetivo, con una marcha, aleluya, que llevará para Filipenses a una otra esfera. Siento que cuán importante es que hayamos sido rescatados en Gálatas con ese andar en el Espíritu. Hoy tenemos una manera porque siempre decíamos, tenemos que andar en el Espíritu, pero ¿cómo es esto? En los últimos años el Señor nos dio que transcripción, nos dio la inmersión, los gritos de guerra. Aquí estamos con los líderes. Nosotros hemos saboreado, disfrutado los gritos de guerra en la propia esencia del mensaje. Y esa esfera entre nosotros, hermano, creó un ambiente de andar en el Espíritu.
Eso es lo que hemos visto en las últimas conferencias. Las personas vienen, viajaron 300 kilómetros, nunca fue a una reunión. Esa persona viajó 300 kilómetros, vio una reunión, fue a una reunión, fue a saludar al hermano Pedro y después dijo, voy a buscar mis cosas en la casa. La semana que viene estaré en el CP. Aleluya. Esa es la esfera de andar en el Espíritu. La esfera de Filipenses 2. Amén. Amén. El día que encuentre a Adán y Eva, le voy a decir, "Oh, ustedes no saben lo que ustedes hicieron, qué cosa complicada, ¿no? Algo engañoso, ¿no? Porque como mencionaron, cuando se habla en obras de la carne, inmediatamente pensamos en algo feo, ¿no? Prostitución, impurezas, etcétera. Pero hermanos, es mucho más de que eso. El problema está mucho más abajo. Usted lleva para el alma, problemas del alma, enemistades. Los lleva también para situaciones relacionadas a nuestro espíritu, idolatrías, hechicerías. Y al final, glotonerías, todo fruto de no haber comido del árbol de la vida. Todo habría sido tan fácil si Adán y Eva realmente hubieran comido del árbol de la vida y no se hubieran distraído con el árbol de conocimiento del bien y del mal. El Señor nos está dando hoy la oportunidad de reescribir la historia, reescribir esa historia como aquellos que realmente son sencillos, puros como Abraham, creyendo en la palabra, no dudando de la palabra del Señor, sino obedeciendo la palabra del Señor. Como mencionamos en Romanos, por la desobediencia de un solo hombre entró el pecado en el mundo. Pero también por la obediencia de uno solo, muchos serán justificados. Oye, hermanos, ese es nuestro camino, amén. Como mencionó aquí en Filipenses, dice pensar la misma cosa, el mismo amor, ser unidos de alma, teniendo el mismo sentimiento. ¿Cómo haremos esto, hermanos? Si estamos en la fuente errada, si estamos en la fuente del conocimiento del bien y el mal, de la ley, intentando agradar a Dios con nuestra buena voluntad, no lo lograremos. Nosotros solo lograremos esto si estamos en el Espíritu, estando en el Espíritu, y jamás haremos las cosas de la carne, todo lo que esto trae. ¿Cómo andar en el Espíritu, hermano? Necesitamos seguir la palabra de cerca. Por ejemplo, hermano habló del rayo láser. Necesitamos estar en esta misma frecuencia, en el mismo ritmo y entrar en la fase, ¿no? Entrar en coherencia. ¿Es esta? Si yo no sigo la palabra de cerca, puedo hasta seguir la palabra profética. Pero si yo no la sigo de cerca, puedo no estar en la misma fase que usted, y que estamos siguiendo de cerca. Tal vez puedo empujar la balanza en un momento donde no debo empujarla. Ahí estaría yo frenando esto. El secreto es que todos nosotros, especialmente nosotros que somos los líderes de las iglesias, nosotros debemos seguir de cerca la palabra. Cuando la fase esté un poco más hacia abajo, cuando la fase esté subiendo, nosotros también subimos y todos estaremos en el mismo ritmo. Oh Señor Jesús, todo vuelve a la palabra. Gracias al Señor por la inmersión, por los gritos de guerra que extraen, que es un extracto, es la nata de todo lo que el Señor nos habló en el último mensaje y que inculca esa palabra dentro de nosotros. Aleluya. Pablo también estaba desesperado en Romanos 7, ¿no? Y en Romanos 8. Por eso es que él se desesperó también cuando vio la situación de los Gálatas. Y observen, hermanos, usted va leyendo estos versículos, principalmente en Gálatas. Pablo realmente tenía cómo estar desesperado, porque es una iglesia viviendo la vida de la iglesia en esa ciudad, representando el reino de Dios en esa ciudad, pero lleno de ítems fuera de la realidad de la voluntad de Dios. Pablo les dijo que hasta morder y devorar uno a los otros, ustedes están logrando hacer.
Pero usted mira cuál era la realidad en el capítulo 4, versículo 17 de Gálatas, porque ellos estaban apartándose de la palabra profética. Mira la iglesia en Corintios, qué confusión, una iglesia con confusión. Dijeron que la palabra de Pablo era débil. En 2 Corintios 10, ahí, hermanos, está el gran problema. Usted no imagina esa situación relatada en relación a la iglesia de Gálatas, porque era un grupo de personas ya salvas, regeneradas. Usted llega ahí, parece que estuviera hablando con un grupo de incrédulos. Eran personas que tenían familias, hijos, viviendo la vida de la iglesia, pero confundidas, totalmente fuera del contexto de lo que fue presentado. En relación al rayo láser, por ejemplo, había confusión. Ahora nosotros no podemos dejar que Satanás nos engañe, ni tampoco engañar más a las personas, porque nosotros sabemos que la realidad de cómo producir esa realidad del vivir en el Espíritu, ella viene por medio de la palabra. Por eso es que Satanás quedó instigando, intentando, trayendo confusión, a muchos les trajo dudas, porque él sabe que el secreto de todo cristiano, nuestro secreto, es entrar con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros sentimientos en la palabra profética, haciendo inmersión diariamente, constantemente. Lo que nosotros estamos viviendo, hermanos, en este último tiempo, no importa cuál lugar, no es aquella iglesia o aquella otra iglesia o aquel adolescente o aquel capitán o aquel intendente, en cualquier lugar que nosotros vayamos o cualquier persona que nosotros conversemos, sea por WhatsApp o sea presencial. La esfera de alegría es otra, hermanos. Pasó todo esto ya por causa de la palabra. ¿Cuál método y cuál persona y cuál hombre lograría o logra hacer con que andemos en de esta misma manera? Es la palabra vinculándonos, en el vínculo de la palabra, uniéndonos. Ahí las iglesias son productivas. Llegan hermanos hoy viviendo la vida de la iglesia. Ellos ya entran en ese fluir porque ellos están siguiendo el IBPT o escuchando los mensajes. Cuando ellos llegan a vivir la vida de la iglesia, ellos ya saben si son intendentes, si son capitanes, sus hijos ya van a la casa de adolescentes, todo el mundo involucrado y ahí la esfera de la vida de la iglesia se vuelve maravillosa, hermanos. Nosotros no imaginábamos que iba a ocurrir en tan poco tiempo. Lo que el Señor produjo en tan poco tiempo por medio de la palabra profética. Hoy estamos con esta alegría estampada en nuestro rostro. Se tiene placer en reunirse, placer en predicar el evangelio, placer en invitar a las personas a un grupo familiar, placer en llevar a las personas para que se suscriban al canal de Instituto Vida para Todos, predican el evangelio, no hay más disputa, no hay más guerra, no hay más desacuerdo. Hasta nuestros errores, hermanos, nosotros aprendimos a respetar los errores de los otros. Todo es maravilloso, hermanos. Hoy la vida de la iglesia está maravillosa, hermanos. Nosotros no podemos dejar que esto se pierda. Nosotros debemos insistir con nosotros mismos en hacer transcripción, en hacer inmersión en aquello que estamos transcribiendo, porque continuará produciendo mucho más alegría. Señor Jesús. Amén. Fue muy bueno, hermano Pedro, gastar este tiempo, porque algunos que salieron de nuestro medio parece que tienen esa situación espiritual. La Biblia encuadra todo en pasiones carnales. Es muy interesante, hermanos, que al final ellos estaban escarneciendo la palabra, escarneciendo sobre la venida del Señor, las palabras que habían sido habladas sobre la venida del Señor. Nosotros fuimos libertados. Aleluya, alabado sea el Señor. También para nosotros es una advertencia para que no caigamos en esto, porque nosotros necesitamos de la sencillez y la pureza para seguir las palabras del Señor. Es muy interesante, hermanos. Aún no estoy 100% claro del rayo láser, ¿no? Aún hay algo que no queda, pero yo entendí que no puedo empujar
en el momento equivocado la silla de la casa de adolescentes. Tengo que empujarla en el momento correcto. Yo no puedo estar frenándola tampoco. Tengo que empujarla, empujar el ven y ve en el momento adecuado. Empujar en el momento cierto la misión familia, impulsar en el momento correcto la red de cuidado con portaje dinámico, CPEP. Oh Señor Jesús. Y ahora, hermanos, ¿cómo practicar ese rayo láser si nosotros no hubiéramos entendido que la palabra profética es la que sale de la boca de Dios y la palabra profética es la que hace la obra de Dios? ¿Cómo hubiéramos entendido si no tuviéramos la transcripción? Yo tengo mucha dificultad de oír. Realmente por falta de estudio, yo tengo dificultad, hermanos. Escribir para mí es una salvación, está siendo una salvación. Hacer transcripción es una salvación. Hacer grito de guerra es una salvación. Dormir escuchando un mensaje, hermano, es una salvación. Despertarme escuchando un mensaje es una salvación. Hacer gritos de guerra, hermanos. Grito de guerra es la pura palabra del Señor. Ahora yo entiendo el rayo láser. Oh, Señor Jesús, nosotros estamos todos en esta misma sintonía, en esta misma frecuencia, en este mismo ritmo. Está ahí, Señor Jesús. Andrés, ¿qué crees de llamar a Víctor para que terminemos con un grito de guerra? Llamemos a Víctor. Vamos a hacer el grito de guerra de la semana. Ó Senhor Jesus, amém. 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 Do bom prazer eterno de seu coração. Deus de criar o homem teve a decisão. O Pai anela, o Filho age, o Espírito age. Assim trabalha. O Pai anela, o Filho fala, o Espírito age, assim trabalha. Do homem Deus deseja obter cooperação. Que por humilde seja como Abraão. Que por humilde seja, tal como Abraão. Só há um requisito, ter um coração contrito. Só há um requisito, ter coração contrito. Da carne a produto meras obras humanas. No Espírito há fruto, alegria, amor e paz. No Espírito há fruto, alegria, amor e paz. E como raio laser. Como raio laser. Idêntica frequência. Idêntica frequência. Servimos na unidade todos com excelência. Servimos na unidade todos nós com excelência. O será que Deus agora anseia nos mostrar? O será que Deus agora anseia nos mostrar? Gerar pessoas e os consolidar. Multiplicar, gerar pessoas e as consolidar. Estimula a igreja toda. A igreja toda. No Espírito andar. No Espírito andar. Diz assim a palavra. Diz a palavra. O Evangelho propagar. O Evangelho propagar. O Evangelho propagar. O Evangelho propagar. Segue a igreja toda. Segue a igreja marcha no mesmo ritmo. Segue a igreja marcha no mesmo ritmo. Pois é governada pelo Espírito. Pois é governada pelo Espírito. Segue a igreja marcha no mesmo ritmo. Segue a igreja marcha no mesmo ritmo. Pois é governada pelo Espírito. Pois é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. Pelo Espírito. A igreja é governada pelo Espírito. Então invoca. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Boa noite.